Al hablar usualmente del proceso político, económico y, si se puede decir, administrativo de la conformación de las repúblicas en América Latina en el siglo XIX, usualmente nos topamos con proyectos de Estado-Nación, en la cual están muy influenciados por, obviamente, las políticas y obviamente las ideologías de los pensamientos de la élite que administraba o que controla las nacientes repúblicas latinoamericanas en el siglo XIX. Y esta idea decimonónica está muy basada en esta idea de progreso, de civilización, de avance tecnológico, de esta idea de la mentalidad occidental del siglo XIX. De ahí que no es extraño cómo estos proyectos de nación en América Latina, pretendiendo de alguna manera buscar la inversión de países europeos o de las potencias de la época. De ahí no es extraño que hubiera existido intentos por atraer migrantes de esos países europeos, que en búsqueda de nuevas oportunidades de parte de ellos también pretendían hacer inversiones al mercado, al mercado privado de estos países, y al mismo tiempo pues buscar esa idea de nación. De ahí hablaríamos un poco de lo que fue la colonia de Santo Tomás, una colonia, un intento fallido de colonia de parte de los belgas en Centroamérica, pero que pretendía a largo plazo expandirse más a América Latina. De ahí vamos a dar un poco el trasfondo de cómo fue todo este desarrollo y por qué terminó siendo un fracaso. Y es a partir de aquí que en este nuevo capítulo de podcast damos la bienvenida a un capítulo más de crónicas extrañas y comunes de la historia, y ahí hablaremos más o menos basado en algunas de las ideas de Willy Soto Acosta y Carlos Humberto Cascante Segura, sobre la colonia de Santo Tomás, las visiones de un intento de colonización belga, de la revista Anuario de Estudios Centroamericanos, publicado en 2015 de la Universidad de Costa Rica. Así que, sin más preámbulo, damos la bienvenida a un nuevo capítulo de podcast. Los podcasts de Jeff, experiencias personales en el mundo académico y laboral, mientras hablamos de historia, política, cultura pop, arte y literatura. Damos la bienvenida a un nuevo capítulo de podcast. Esta vez pues vamos a hablar sobre esta historia muy interesante acerca de el primer intento de colonización de parte del recién imperio o reino de Bélgica en América Latina, en este caso de una colonia en Guatemala. Pero para hablar primero de eso hay que hablar de dos contextos históricos relacionados entre sí, de ser de alguna manera repúblicas jóvenes en cuanto al contexto decimonónico. En primer lugar tenemos al famoso Reino de Bélgica, que recién de haber logrado la independencia de los Países Bajos en 1830, tras la revolución de ese mismo año. Leopoldo I es conocido por ser el monarca elegido para ser el primer rey de los belgas, tras la consolidación del Estado-Nación belga o el Reino de Bélgica, tras los acontecimientos de la Revolución de 1830. Como el primer rey de los belgas, también sería obviamente el fundador de una dinastía real obviamente pues en lo que hoy en día es Bélgica. Curiosamente, un dato curioso, él viene de la Casa Real Sajonia-Coburgo-Gotha, o sea, muy relacionado de alguna manera con la familia real británica, de alguna manera. Y entonces no es coincidencia de que tras el apoyo de parte de los ingleses y de los franceses, sobre todo del triunfo de los belgas en la revolución de 1830, pues fueron los mismos ingleses y los mismos franceses los que pusieron a Leopoldo I como el jefe del Estado belga. De ahí no es raro de que entre estos antecedentes ya
ya para más o menos la época que vamos a hablar sobre la colonia de Santo Tomás, ya tenía una experiencia más o menos de una década más o menos de ser el jefe de Estado. De ahí el rey Leopoldo ya tenía una idea muy acerca de cómo llevar a Bélgica a ser un país, un país con igualdad de condiciones para ser una potencia, como lo sería Inglaterra, como lo sería Francia, como en esta época Prusia, más o menos Prusia, y ahí entre otros países o potencias europeas. De ahí es que no sería raro de que tras los intentos de Leopoldo por buscar influencia en el extranjero, es que años más tarde o tiempo después, ya más o menos para segunda mitad del siglo XIX y por supuesto terminando el siglo XIX, su hijo Leopoldo II pues lograría de alguna manera lo que su padre trató de hacer en vida, de tener un imperio colonial, o al menos tener algunas, si se puede decir, enclaves o territorios en donde él pudiera expandir su visión de colonia imperial belga en algún territorio. Y bueno, ya sabemos cómo esto terminará posteriormente, como fue en el caso de lo que ocurrió en el Congo con esta persona. Pero dejemos ahí el dato por ahora. El otro contexto histórico a tener en cuenta para hablar de la colonia de Santo Tomás en Guatemala sería lo que fue el periodo posterior a la independencia de España de parte de los habitantes de Centroamérica. Posterior al fin del primer imperio mexicano, se consolidó la Federación de las Provincias Unidas de Centroamérica. Sin embargo, siempre hubo ciertas dificultades y obviamente ciertos intereses de por medio que siempre buscaron una autonomía propia o siempre buscaron tener un país independiente propio en donde ellos pues puedan gobernar o de alguna manera tener cierta autonomía, a pesar de que la federación permitía cierta autonomía entre los estados. Uno de esos estados terminó siendo el estado de Guatemala, en la cual tras diversos acontecimientos históricos que ocurrieron durante la década del 40 del siglo XIX, ocurre lo que fue, hay que mirarlo con muchas pinzas este proceso, pero antes de los acontecimientos de lo de la colonización belga que empezó en la década del 40, hay que retroceder por lo menos unos años atrás. Resulta y acontece que tras los acontecimientos que marcaron los primeros años de las provincias unidas de Centroamérica, ocurrieron diversos acontecimientos que llevaron a que la Federación Centroamericana tuviera sus dificultades, entre esos el plan Acineda, que pretendía de alguna manera trató de alguna manera de una insurrección en contra del gobierno de la época, pero que para el momento de este podcast vamos a dejarlo en esto, que el plan Acineda fue uno de los primeros pasos en la desintegración de las Provincias Unidas de Centroamérica. Otro hecho particular que hay que tener en cuenta es que para inicios de la década de 1840 Rafael Carrera llega al poder luego del triunfo de un proceso político, de una insurrección armada, en la cual pretendió de alguna manera llegar a un buen término con diversos países, entre esos lo que fue el asunto de Bélice, que más tarde vamos a comentar, de cómo el problema de Bélice influyó de alguna manera en que el proyecto de la colonia belga en Santo Tomás fuera un rotundo fracaso. Pero antes de eso, la llegada al poder de Rafael
de Rafael Carrera a través de un proceso político, un alzamiento en armas, terminó con él llegando al poder. De hecho, ya consolidando su poder entre 1844 y 1845, fue que él llegó a negociaciones con la corona británica para que Belice se convirtiera en colonia británica, y posteriormente, ya años más tarde, Belice se convertiría en un país soberano independiente del Reino Unido, ya por ahí en la década de 1980, pero eso ya es tema para otra ocasión. Pero que es a partir del gobierno de Rafael Carrera que se permite de alguna manera llegar a concesiones con la corona británica para de alguna manera llegar a una negociación para que Belice terminara siendo un territorio, o al menos terminara siendo propiedad de los británicos, a pesar de que históricamente ha habido reclamaciones por parte de Guatemala. Y bueno, todo esto es heredado de un proceso colonial de la época de la colonización española, en la cual tanto españoles como ingleses se pelearon por diversos territorios de Centroamérica y el Caribe entre los siglos XVI y XVIII, y que estas dinámicas terminaron siendo heredadas por los nacientes países de América Latina, y en este caso de Centroamérica. Eso es un antecedente a tener en cuenta. ¿Por qué es necesario tener en cuenta este antecedente? Resulta y acontece que en algún momento de la historia, sobre todo de lo que fue el proceso de la colonización belga en la región de Santo Tomás, resulta y acontece y esto, y aparte obviamente de los intentos de procesos de Estado-Nación, resulta que en algún momento de la historia, más precisamente entre finales de la década del 30 e inicios de la década del 40 del siglo XIX, resulta que inicialmente el territorio que hoy conocemos como Santo Tomás, o también conocido como Santo Tomás de Castilla, era inicialmente un enclave británico, o más bien pretendía ser un proceso de colonización agrícola de parte de los ingleses o del Reino Unido, en la cual estuvo lo que se llamó el territorio de Verapaz en 1834, o sea, hay antecedentes muy interesantes. Sin embargo, cuando el gobierno centroamericano, en este momento Provincias Unidas de Centroamérica, en la década del 30 del siglo XIX, fueron los que se dieron el territorio para una colonización británica. No obstante, diversos factores como el clima, la geografía, el contexto político de la época de lo que estamos hablando, el problema con Belice, fue lo que y obviamente pues el tema geográfico y el tema del clima también influyeron de alguna manera en que eso añadido a los problemas diplomáticos, que por cierto ya posterior con la llegada al poder de Rafael Carrera y Turcios, permitieron de alguna manera llegar a una especie de negociación frente a este problema. Y resulta que en ese asunto fue que en este tipo de problemas diplomáticos, al final el Reino Unido y Guatemala, sobre todo por el problema de Belice que acabé de mencionar anteriormente, y como Rafael Carrera llegó a negociar con Inglaterra o con el Reino Unido para que al final Belice fuera un territorio propiedad de los ingleses, fue este tipo de problemas que permitió que al final el gobierno o al menos el gobierno que controlaba el estado de Guatemala, permitió que al final le quitaran la concesión a Inglaterra para seguir de alguna manera colonizando Santo Tomás de Castilla. Este proceso también está muy particularmente relacionado con el interés del Reino Unido en la época de tener más incidencia política en los territorios que ya tenía. Aparte de Belice, también tenían que mantener cierto control por la famosa costa de Mosquitias, en la costa de Mosquitos, hoy en día territorio de Nicaragua, y por supuesto con sus territorios coloniales en Sudamérica, en lo que es obviamente la Guyana inglesa. De ahí es que al final pues esto agilizó de alguna manera que al final Inglaterra no peleara por el retiro de Santo Tomás de Castilla, y de hecho aceptó que Inglaterra le quitara esa concesión.
Al final hubo otro tipo de negociaciones que permitieron que al final, por razones diplomáticas de la geopolítica y de las relaciones exteriores, Bélgica o el Reino de Bélgica terminó negociando con Inglaterra para tener la concesión de Santo Tomás de Castilla. De ahí esta negociación al final se cerró el 30 de enero de 1841. Hay que tener en cuenta que si bien inicialmente la Compañía Belga de Colonización se fundó en 1840 bajo otro nombre, o sea, tenía otro nombre, pero que al final terminó llamándose la Compañía Belga de Colonización a partir de 1842. De hecho, para esa fecha, en 1842, fue que había arribado en Centroamérica un barco enviado por nada más y nada menos que por el monarca Leopoldo I, en la cual llegaría el 6 de febrero de 1842 un barco llamado el barco Luisa María, con la aprobación por supuesto del rey Leopoldo I. De ahí se establecieron en el territorio de Santo Tomás, e incluso se dice que fueron incluso más modestos que los británicos, porque respecto a las concesiones y acuerdos a cumplir con el gobierno, con el gobierno controlado por, recordemos que en esta época era Bélgica, en esta época Guatemala era un estado autónomo, pero que no era una república propia, es diferente. Bueno, con el gobierno de Rafael Carrera, que era el último gran gobernador de Guatemala. De ahí, y de hecho fueron un poco más modestos, pues porque a diferencia de lo que pasó con Verapaz, que fue muchos problemas con los británicos, y esto añadimoslo de Bélice, los belgas trataron de ser muy moderados y un poco más prudentes respecto al tema, y solamente querían la colonia de Santo Tomás de Castilla y no toda la región de Verapaz. Por otro lado, hay que tener en cuenta que lo que pretendía inicialmente el imperialismo belga del siglo XIX durante el reinado de Leopoldo I era más que todo la búsqueda de recursos financieros para la industrialización y la urbanización del país europeo, por lo que los intereses tanto comerciales como industriales se coordinaron con, obviamente, los intereses personales de Leopoldo I. Recordemos que posteriormente en los archivos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio Bélgica, Leopoldo tenía interés colonial no solamente de Guatemala, sino de gran parte de los países de América Latina, que incluía Argentina, Brasil, México, Paraguay, el estado de Puebla, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, Río Núñez, la Bolivia, Colombia, La Plata, Argentina, la Guyana británica estaba también bajo los intereses de nuestros queridos belgas, Haití, Tortugas, algunas islas controlados por los franceses, los estados de Wisconsin, Pensilvania, Missouri, Kansas, Texas, la Florida, la Patagonia, Surinam, entre otros países, tanto de África como también de Oceanía, así que pretendían un proyecto un poco más grande. De ahí es que hubo intereses tanto personales de la corona belga como de los comerciantes industriales belgas de consolidar no solamente una idea de identidad, si se puede decir, identidad nacional imperial, o sea, de un imperio con poder geopolítico y estratégico, pues para competir en igualdad de condiciones con las potencias de la época como el Reino Unido y Francia. De ahí que la aceptación del gobierno belga por Santo Tomás de Castilla pues es resultado obviamente pues de estos intereses geopolíticos, y obviamente pues una búsqueda de parte del gobierno belga de pues tener incidencia e influencia en el Caribe y en Centroamérica, siendo de hecho
aquí ya en la investigación académica de parte de Soto Acosta y de Cascante Segura, de ser este un pivote o de alguna manera un punto inicial, Santo Tomás de Castilla, para lograr por medio de réditos económicos la posibilidad de convertirlo en una base de comunicación terrestre fluvial para expandir o extender su influencia hasta Nicaragua, porque pretendían, controlando Nicaragua, de ser el primer país en crear o controlar un canal interoceánico en el lago de Coquivolca, hoy en día territorio de Nicaragua, que pretendían hacer, por así decirlo, el canal de Nicaragua, pues para facilitar inversiones de transporte fluvial y naval. Ya es que durante el tiempo en que los belgas se establecieron en Santo Tomás, hay que establecer una periodización importante. Es la periodización entre 1842, que es la época en que llega el barco de Luisa María para establecerse territorialmente en Santo Tomás, hasta 1854-1855, que fue cuando definitivamente se dio por perdido esta colonia belga en Guatemala. Entonces hay que definir adecuadamente pues diversas etapas. La etapa inicial podríamos datarlo entre 1842 a 1845, que se vio mucho optimismo, tanto de parte del rey, de la jefatura de Estado belga, como de las inversiones privadas de comerciantes e industriales belgas, de hacer inversiones y obviamente apoyar a la corona belga en este proyecto de colonización agrícola. Pero que también desde su mismo inicio se presentaron ciertas dificultades, o más bien contradicciones o intereses contrapuestos en cuanto a qué era el objetivo principal en cuanto a la colonia de Santo Tomás de Castilla de parte de los belgas. Si por un momento primar el lucro, o por un lado favorecer los intereses geopolíticos del gobierno belga. Esto, si bien inicialmente fue más ambiguo el asunto, terminó siendo se terminó avanzando a largo plazo, y al final fue uno de los primeros inicios de los problemas que tuvo la colonia belga en Santo Tomás. Otro asunto muy importante a tener en cuenta fue la intromisión de comunidades jesuitas en el territorio belga, o más bien las comunidades jesuitas en el territorio de Santo Tomás, obviamente pues tras su injerencia en la bendición de una capilla de madera que fue construida en 1845 como el primer paso de, obviamente, no solamente un tema de colonización económica, sino también un intento por de alguna manera pues tratar de evangelizar a las comunidades autóctonas que vivían en el territorio. Recordemos que Santo Tomás de Castilla no era un territorio inhabitado, de hecho había comunidades indígenas, comunidades mestizas que vivían en el territorio antes de que fuera una colonia belga, antes también de ser una colonia británica, que hay que aclararlo también, cuyo intento por evangelizar eso. Y lo otro es también que los colonos belgas tenían una organización social muy interesante y cuestionable. Es decir, era una sociedad que era muy solidaria, muy comunitaria solamente entre ellos, entre los belgas. Pero en cuanto a las sociedades autóctonas o locales del territorio de Santo Tomás de Castilla, tenían comportamientos muy discriminatorios, muy jerárquicos e incluso racistas. De ahí no es sorpresa que este tipo de comportamientos fue otra de las causas del fracaso de la colonia belga, con base obviamente pues en algunos de los aportes que no solamente hablan los investigadores, sino también de algunas de las personas que posteriormente, tras el fracaso de la colonia belga, aportaron en algunas de las ideas de lo que ocurrió en la colonia belga de Santo Tomás de Castilla. De ahí está Van Cullebrook, que sostiene como de la forma
comunitaria racista de los belgas en el territorio de Santo Tomás, y también obviamente una sociedad jerarquizada y de injusta paga, aclaremos aquí, porque cuando se trataba de contratar a personas locales para lo que era trabajos agrícolas, de construcción y de procesos de, obviamente como cualquier inversión y procesos de urbanización, industrialización y manos de obra, se le daban injustas pagas a los trabajadores locales y autóctonos de Santo Tomás de Castilla. Les pagaban con alimentos o con bonos, que era muy común de la época, solo con bonos y con alimentos, pero nunca se les daba un salario real a estas personas, por lo cuales a largo plazo motivó de que estos trabajadores trabajaban de mala gana los trabajos que les ordenaban los colonos algunos de los colonos belgas, por lo que o no apoyaban o realizaban de mala gana algunas de las actividades de la administración tanto de la compañía belga de colonización, como también obviamente pues trabajos de la industria o más bien del sector privado belga. También a pesar de estos problemas iniciales, siguió habiendo cierto apoyo de parte de Leopoldo I y de la monarquía belga de seguir apoyando el proceso de la colonia de Santo Tomás de Castilla. De ahí es que pese a este apoyo inicial, en cambio, por otro lado, la compañía belga de colonización tenía sus dudas, tenía sus problemas y tenía sus discrepancias de qué tan buena idea fue apoyar este proceso colonial, porque de ahí pues no podía cumplir muchas de las expectativas que pretendían en la teoría hacer el gobierno belga, hacer la corona belga. No solo, de hecho, es a partir de acá que problemas como el que ya mencionamos anteriormente, hay que añadir otro problema respecto a esto: las malas condiciones climáticas que permitieron que los cultivos no prosperaran como se esperaba, y por supuesto la epidemia, o más bien las enfermedades tropicales que posteriormente se convirtieron en una epidemia que causaron muertes en los colonos belgas. Es a partir de este problema de las enfermedades tropicales y estas dificultades lo que podríamos hablar de un segundo periodo, una segunda etapa de la colonia belga de Santo Tomás, que fue la decadencia entre 1845 a 1850. Es a partir de acá que, aparte de esto, había que añadir otro problema, y es que el gobierno de Guatemala, ya para este periodo, ya más o menos, ya cuando posteriormente en 1847, cuando Guatemala, 1847, cuando Guatemala ya se consolidó, cuando en 1847 Guatemala ya se consolidó como una república independiente, separado de las Provincias Unidas de Centroamérica, a partir obviamente pues del acta de creación de la República de Guatemala del 21 de marzo de 1847, ya prácticamente se puede decir que a partir de ahí el gobierno de la época, es decir, del capitán general Rafael Carrera y Turcios, ya podemos decir de que se da ya por terminado este proceso de secesión, y ya Guatemala se convierte en un territorio, si se puede decir, en una nación independiente, ya en un país soberano, por así decirlo, soberano unitario, claramente. Es a partir de aquí, en este periodo, que el gobierno de Guatemala, si bien inicialmente tanto los gobiernos de Rafael Carrera como el de Mariano Galvez, hablando del periodo 1845 a 1850, tenía positivas referencias respecto a apoyar económica, política y socialmente el proyecto de colonización belga en el territorio de Santo Tomás de Castilla, en Guatemala, hubo
sobre todo en proyectos relacionados con proyectos de infraestructura y de transporte. Recordemos que es a partir de 1848 que a partir del apoyo entre los belgas y hoy entre el capital belga, el capital guatemalteco y de alguna manera se puede decir un poco del capital británico, se permitieron apoyar de alguna manera proyectos de infraestructura y de transporte, sobre todo de transporte marítimo y fluvial, es decir, apoyar a convertir Santo Tomás de Castilla en una especie de puerto. Sin embargo, y eso obviamente pues para atraer mayor inversión extranjera. Sin embargo, hubo también otro tipo de problema. Sí, hubo temores de parte de otros políticos, de otros sectores sociales económicamente pudientes de Guatemala, que veían con muy malos ojos apoyar el proyecto belga, porque existía la posibilidad de repetir la misma historia de lo que ocurrió, por ejemplo, como lo que ocurrió lo que pasó con Belice cuando terminó siendo colonia británica, por lo que aspectos como pues el hecho de delimitar el territorio, la relación jurídica entre los colonos belgas y el gobierno de Guatemala y la comunidad de unión fueron sucesos un poco ambivalentes, es decir, a la hora de alguna manera dificultar el florecimiento de la colonia belga en Santo Tomás. Y de hecho hay que tener en cuenta que para la época siglo XIX, algunos de los parámetros a tener en cuenta en cuanto a procesos de colonización agrícola de no solamente parte de países europeos, sino también de Estados Unidos, en territorios latinoamericanos existía obviamente muchos parámetros, pero que entre esos tenían en común las siguientes: determinar el territorio para una colonia agrícola, el número de colonos determinado y obviamente pues tratar lo posible de buscar equilibrios pues, de negociaciones para evitar los problemas del estatus jurídico de algunos de los colonos, y que esto obviamente que esto en el caso centroamericano no solo pasó con los belgas, también pasó con los franceses, pasó obviamente con los ingleses como comentamos anteriormente, o los británicos en este caso, pasaron con los alemanes posteriormente y pasó con los Estados Unidos también. En el caso belga, este tema de lo jurídico fue lo que de alguna manera dificultó, por así decirlo, de que sobre todo el tema jurídico entre la relación jurídica entre los colonos belgas con el gobierno de Guatemala fue lo que, y la comunidad de unión, fueron sucesos que marcaron de alguna manera el por qué al final no prosperó la colonia belga de Santo Tomás. De ahí hay que tener en cuenta que pese a intentos por florecer o por renovar la colonia de Santo Tomás entre 1850 y 1852, el fin de la colonia belga empezaría a partir de 1850 y terminaría el fin de la colonia belga definitivamente en 1855. ¿Por qué? Porque ya más allá de los problemas jurídicos, políticos y económicos que ya estaba sufriendo la compañía belga, y obviamente cada vez más la incidencia de la participación del gobierno de Guatemala, obviamente en la colonia belga, en Santo Tomás, también los efectos de las enfermedades tropicales y de la crisis pandémica que generaron estas enfermedades tropicales en Santo Tomás de Castilla entre 1844 a 1845, y sus efectos fue lo que terminó no solamente de disminuir la población de los belgas, sino también implicó de alguna manera que posteriormente los únicos belgas que se quedaron en el territorio de Santo Tomás pudieran migrar al interior de Guatemala. De ahí es que, a partir de ahí es que de a poco el interés del gobierno de Guatemala para otros proyectos como para el interés del gobierno por otros proyectos, aparte de lo comentado acá,
De hecho, posteriormente tenemos que hablar de cómo posteriormente el interés del gobierno de los gobiernos de Guatemala en apoyar otro tipo de industrias europeas, que en este caso posteriormente hablaríamos de lo que fueron los proyectos que tuvieron con la naciente República de Alemania en el territorio de Cobán. Bueno, hoy en día el municipio de Cobán, en lo que es el departamento de Alta Verapaz en Guatemala. Eso, y otro hecho muy importante, o dos hechos importantes también. Primero, el abandono definitivo de la Compañía Belga de Colonización de Santo Tomás en 1854, tras obviamente el abandono no solamente de la compañía, sino también el desinterés y la desilusión del monarca Leopoldo I en lo que pasó con la colonia, abandonó la colonia de Santo Tomás en 1854. Y por otro, tendríamos que añadir lo que pasó con la conclusión, o más bien la finalización del proyecto de construcción del ferrocarril de Panamá de 1855 durante el gobierno de José Dovaldía en Colombia, o en este caso en lo que era en ese entonces la República de la Nueva Granada. José Dovaldía es un político panameño, porque él nació en Santiago de Veraguas, en lo que hoy en día es la ciudad de la capital de la provincia de Veraguas, en Panamá. Él, durante sus últimos meses de administración, antes de ser destituido a mediados de 1855, o más bien, antes de ser destituido en abril de 1855, a inicios de ese año, en 1855, se logró lo que fue no solamente la creación del Estado Soberano de Panamá, que dio inicio a lo que fue, el proceso de federalización en la Nueva Granada, sino también ese mismo año, antes de su destitución, concluyó lo que fue el famoso ferrocarril de Panamá, que de hecho este proyecto ya venía desde la primera administración de Tomás de Cipriano Mosquera, que pretendía un proyecto, si se puede decir, de conexión interoceánica de una conexión transcontinental a través de un ferrocarril. Ese proyecto, si bien empezó durante esa administración de Tomás Cipriano de Mosquera, sería a partir de lo que fue, fue a partir de lo que fue prácticamente pues la consolidación de ese proyecto y su inauguración en 1855 por medio del presidente José Dovaldía. Este proyecto, de lo que fue considerado por muchos como el primer, del primer ferrocarril transcontinental en el mundo, o el ferrocarril interoceánico, el primer ferrocarril interoceánico del mundo, fue lo que sepultó para siempre el proyecto belga, y fue lo que sepultó para siempre la colonia de Santo Tomás de Castilla, dando por terminado el intento del proyecto belga, dando por terminado el proyecto geopolítico belga y dando por terminado el interés de Guatemala por buscar inversión extranjera, o al menos en ese territorio. Pero que no terminaron los proyectos de infraestructura, no terminaron los proyectos de convertir a Santo Tomás de Castilla en un puerto marítimo. Y de hecho, si bien hubo intentos durante la década del 50 del siglo XIX de retomar la colonia de Santo Tomás de parte de otra potencia europea, que en este caso serían los franceses, incluso aceptando la posible venta belga del territorio, pero que fracasó tanto por lo que habíamos comentado, la inauguración del ferrocarril interoceánico de Panamá en 1855,
y también los intereses geopolíticos de los franceses del momento. Recordemos que para esa época los intereses de Francia con Centroamérica era simplemente pues colonizar México pues tras diversos acontecimientos históricos que generaron que Francia interviniera 2 veces en México y que su segunda intervención ya sabemos cómo terminó, lo que fue el Segundo Imperio Mexicano y obviamente pues el destino trágico de Maximiliano de Habsburgo. También habría que comentar que aparte de estos récords en cuanto a las intervenciones francesas en México, que era obviamente la prioridad de esa época, y obviamente también entre esos Francia estaba también interesada en tratar lo posible de evitar el ascenso de otras potencias europeas, como en este caso hablaríamos de lo que el reino de Prusia posteriormente pues terminó siendo pues el reino o el imperio alemán, pero eso es tema para otra ocasión. De ahí otra cosa que también quería comentar ya antes como de terminar esta historia respecto al problema de cómo de alguna manera este tipo de cosas fue muy complicado, o más bien ¿qué podemos aprender aquí el legado respecto a la colonia fallida belga de Santo Tomás de Castilla? Podemos aprender diversas cosas. Primero que todo, habría que hablar primero de que el caso de la colonia de Santo Tomás es un ejemplo de diversas contradicciones en cuanto a las ideas iniciales de los que apoyaron un proyecto de colonización agrícola, la falta de un apoyo irrestricto entre tanto gobiernos europeos como de los intereses privados o de las iniciativas privadas de estos países. De ahí no es sorpresa porque fracasó la colonia de Santo Tomás de Castilla en Bélgica. También otro legado que hay que tener en cuenta respecto al tema de lo de la colonia belga es que el caso de los belgas es un ejemplo de diversos procesos de colonización de territorios promovidos por naciones que no solamente fueron promovidos por los intereses geopolíticos de las potencias europeas, de los países europeos, sino también de las nacientes repúblicas centroamericanas, porque buscaban de alguna manera una forma de centralización de poder político, la consolidación de un monopolio de la fuerza en la región y por supuesto la idea de promover e incentivar proyectos no solo de compañías de colonización agrícola, sino también la idea de promover la inversión extranjera en estos territorios. Y esto no solamente ocurrió en Centroamérica con Guatemala, pasaron también en muchos países centroamericanos e incluso México durante el Porfiriato también trató de buscar de alguna manera ideas para colonizaciones agrícolas en estos territorios, mientras al mismo tiempo se consolidaba un proyecto de Estado-Nación, se consolidaba pues obviamente pues el monopolio de la fuerza de parte del Estado y obviamente pues la concentración o centralización del poder político de las nacientes repúblicas centroamericanas. Y un último dato antes de terminar este podcast, hablemos un poco de la historia reciente de Santo Tomás de Castilla. Posteriormente a esto, más o menos ha habido historias de cómo posteriormente Santo Tomás de Castilla terminó siendo Santo Tomás de Castilla terminó siendo no solamente una entidad subnacional, sino también hace parte hoy en día de lo que es el municipio de Puertos Barrios en el departamento de Izabal en Guatemala, pero que aún así hay algunas historias muy particulares sobre los años posteriores a lo que fue Santo Tomás. Santo Tomás de Castilla es una ciudad portuaria, es un puerto, porque al final terminó siendo eso el proyecto del gobierno guatemalteco, convertir a Santo Tomás de Castilla en un puerto.
De ahí no es sorpresa de que este lugar es un centro de turismo, de parte obviamente pues debido obviamente pues a esto, debido obviamente a la evolución de esta entidad subnacional como un puerto. También hay otros hechos históricos muy interesantes a tener en cuenta, como por ejemplo como durante los gobiernos guatemaltecos del siglo XX permitieron concesiones al gobierno estadounidense, pero sobre todo a la United Fruit Company, para que se establecieran acá una especie de zona bananera. También hubo intentos de nacionalización de estas zonas que al final terminaron en diversas intervenciones de parte de Estados Unidos o de gobiernos afines a los intereses norteamericanos. Y hoy en día se puede decir que es un territorio administrado, por así decirlo, si se puede decir de alguna manera, por el gobierno de Guatemala, pero que también, al ser uno de los sitios de comercio económico y este tipo de cosas, el puerto está así, o sea, también el puerto el puerto de Santo Tomás está situado lo que es la zona libre de industria y comercio de Santo Tomás de Castilla, que es el nombre que también se le ubica. Y hoy en día este puerto pues genera, o sea, no solamente trae millones de toneladas de mercancía de comercio en el puerto, sino que también hoy en día, desde 2004, es considerado un lugar muy importante para el turismo. ¿Por qué? Porque aquí ocurren muchas excursiones, aquí es un lugar de excursiones, de lugares de interés y obviamente pues para visitar diversos lugares, no solamente las ciudades, los puertos, los municipios, el castillo de San Felipe de Lara, que es una fortaleza colonial, sino también las famosas ruinas mayas de Quirigua. Entonces es un lugar muy importante para el comercio y el turismo en Guatemala. Y creo que eso sería todo por hoy. Creo que es un tema muy interesante respecto a cómo un proyecto de colonización europea, que al final no terminó tan bien, terminó convirtiendo a Santo Tomás de alguna manera en un puerto de turismo y de concentración de turismo y obviamente pues de comercio interoceánico. Bueno, comercio fluvial, marítimo, como sea. Entonces, a partir de acá damos por terminado este podcast. Espero que les haya gustado y en la hora que nos estén escuchando, que tengan un buen día, buena tarde, buena noche, o en la hora que nos estén escuchando o interesados por seguir escuchando este podcast. Y como siempre, hasta una próxima ocasión. Los podcasts de Jeff, experiencias personales en el mundo académico y laboral, mientras hablamos de historia, política, cultura pop, arte y literatura.